Muy bien, hola a todo el mundo, bienvenidos a Divagaciones de Tranquis. Hoy tendríamos que estar hablando de helechos, pero no va a poder ser. La verdad es que se me han juntado bastantes cosas. Estoy acabando un máster en comunicación científica que llevo ya un año haciendo, y bueno, cuando llega el final de este tipo de cosas pues se van haciendo más pesadas, hay mucho trabajo. Y además la semana que viene tengo que mudarme a otra ciudad y empezar un trabajo nuevo, con todas las gestiones y las tareas de adulto responsable que eso conlleva. No es un trabajo académico, por cierto. De hecho, tiene poco que ver con ciencia y poco que ver con biología. Está relacionado de forma tangencial con ambos, pero no mucho. Lo cierto es que una vez de vuelta en España y valorando mis opciones, estoy viendo que no tengo muchas posibilidades de continuar en la ciencia o en la universidad. Podría estaros hablando horas del tema y quejándome sobre las circunstancias que me llevaron a esta situación, algunas de ellas más legítimas, otras menos. Aunque eso sí, es notoriamente difícil volver a España y empezar a investigar o a trabajar en la universidad en España cuando se lleva un tiempo fuera. Es algo que le ha pasado a otra gente antes que a mí, y que le pasará a más gente después de mí. Pero lo cierto es que por mucho que me queje, en realidad lo que pasa es que esto es un campo muy competitivo y no tengo suficiente currículum. La ciencia no perdona, hay que publicar mucho, y yo no he estado publicando todo lo que debería. Pero bueno. No lloréis mucho por mí porque, como os he dicho, esto es un buen trabajo, es una ciudad bonita y voy a estar cerca de mis amigos, de mi familia y poder tener una vida estable y, de forma más importante, acabar mi máster de comunicación científica y seguir haciendo este programa de forma consistente, sin que vuelvan a ocurrir incidentes como el de hoy. La buena noticia es que, pese a todo, hay cosas de las que hablar. Y es que veréis, cosas como dejar el mundo académico, aunque no tengan mayor importancia en el gran esquema de las cosas, sí que lo pone a uno introspectivo. Porque bueno, es una cosa en la que uno lleva trabajando un tiempo, es un cambio grande, y uno acaba identificándose con la ciencia, con la biología. Acaba convirtiéndose un poco en la identidad de uno. Y te hace preguntarte, si dejo de hacer esto, ¿dejo de ser yo? ¿Es esta una parte fundamental de mí? Y cuando empiezas a pensar en eso, puedes meterte un poco en la madriguera del conejo y empezar a plantearte, ¿qué es la identidad al fin y al cabo? La identidad individual es claramente algo a lo que los seres humanos damos mucha importancia. Es como si siempre nos estuviésemos interrogando a nosotros mismos y al mundo, diciendo ¿quién soy? ¿Cuáles son las características que me definen a mí como persona y que me separan del resto? Siempre estamos buscando nuevas piezas para nuestro puzzle personal, nuevas características que nos puedan definir. Algunas de ellas son más relevantes o menos dependiendo pues de las condiciones sociales. Cosas como el sistema de creencias al que te adhieres, tu ideología, tu política. Otras cosas como la familia, de quién eres hijo, de quién eres hermano, de quién eres padre, de quién eres tío, de quién eres primo. Otras como la nacionalidad. Otras como el color de la piel, como la sexualidad. Y luego están otras cosas, que son quizá no tan relevantes culturalmente, pero que las usamos de todas formas para definirnos. ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Cuál es tu coche preferido? ¿A qué juegos juegas? ¿Qué signo del horóscopo eres? ¿Qué tipo de personalidad eres? Y si nos ponemos a ahondar en Internet, ¿qué personaje de Friends eres? ¿O qué postre centroeuropeo eres? Y bueno, todo esto lo estoy diciendo en broma, pero solo a medias. Al fin y al cabo, este tipo de cosas como el horóscopo, en el que yo como buen Tauro no creo, o cosas como los tests de Internet que mencionamos o los tipos de personalidad, no son más que intentos de hacer lo mismo. Se puede argumentar que una escala distinta, pero son intentos de hacer lo mismo. Son formas de intentar conocernos un poco más a nosotros mismos, de definirnos con respecto a nuestro universo y al resto de gente que nos rodea. Nos importa la identidad, pero ¿por qué nos interesa tanto? ¿Y qué es exactamente? ¿De dónde surge la identidad de uno? Y como siempre cuando nos hacemos preguntas profundas, podemos recurrir a la ciencia ficción para que al menos nos den una idea de lo que se puede pensar sobre ellas. Hay una película que me gusta mucho, llamada Ghost in the Shell, que se puede traducir a español, y de hecho se ha traducido a español como El alma de la máquina, que es una traducción un poco libre, pero que creo que nos hace una idea bastante buena de toda la temática narrativa del universo del que vamos a hablar. Ghost in the Shell en realidad es un universo un poco grande. Incluye cómics, series, videojuegos, varias películas, pero hoy me gustaría centrarme en dos cosas específicamente. La franquicia es de origen japonés, y la película original del 95, que debe ser probablemente la cosa más famosa, es una película de animación. Pero también hubo recientemente una adaptación por parte de Hollywood, con actores reales, protagonizada por Scarlett Johansson, quizá la hayáis visto. Esa se anunció bastante en su momento.
Estas dos películas, la original y la adaptación, hacen una pareja estupenda para discutir nuestro asunto. Veréis, las historias de Ghost in the Shell, de El alma de la máquina, están ambientadas en un futuro cercano, en el que la tecnología ha mejorado lo suficiente como para conectar nuestros cerebros a máquinas, a Internet, y a reemplazar partes de nuestro cuerpo por partes mecanizadas, por implantes electrónicos, mecánicos. Las películas nos muestran las consecuencias, los cambios económicos, sociales, políticos que ha habido por todas estas cosas, y lo hacen centrándose en la figura de la protagonista, de la mayor. La mayor es una figura un poco enigmática. Es una persona que tiene todo su cuerpo reemplazado por partes robóticas. Las únicas partes originales que le quedan son su cerebro y parte de la médula espinal, y se sabe muy poco de su pasado, aunque dependiendo de la versión de la historia que uno esté escuchando, pues este misterio a veces se resuelve un poquito en una dirección o en otra. Pero por ahora lo único que sabemos nosotros de ella es que tiene un alto cargo en una sección de fuerzas especiales del gobierno, y que gracias a ese trabajo se encuentra algunos de los casos más raros que se dan en esta sociedad hipertecnológica. Son historias interesantes, estáis viendo la versión que estáis viendo, pero hoy vamos a centrarnos en la pobre mayor, que sea cual sea la versión de la historia, vive una crisis de identidad bastante importante. Su cuerpo, que es una de las principales cosas que nosotros usamos para definir nuestra identidad, no es suyo. De hecho, ni siquiera es especial. Es un modelo con un aspecto un tanto genérico, y a veces la mayor se puede encontrar a gente exactamente igual que ella por la calle, o incluso de maniquís en tiendas. Peor todavía, en este nuevo mundo en el que los cerebros están reforzados por sistemas tecnológicos y pueden conectarse a Internet, las memorias son perfectamente reprogramables. Un poco como en Matrix, que por cierto sacó muchas ideas de Ghost in the Shell. El caso es que si alguien entra en tu cabeza, puede reprogramar tus memorias. Puede borrarlas, puede sustituirlas por otras, puede hacer lo que quiera y hacerte creer que eres una persona completamente diferente. La mayor entonces, cuando no está disparándole a algún pobre desafortunado, se para a pensar en sí misma y se dice: ¿cómo puedo saber que yo soy yo? ¿Cómo puedo saber que mis memorias, que están conectadas siempre a este cuerpo electrónico, a la red, no han sido borradas y sustituidas por cualquier otra cosa? ¿Qué, en definitiva, hace que yo sea yo y que no pueda haber 50 como yo, hechas en serie? Y aquí es donde el enfoque que hay en una película y en otra cambia completamente. No sé si por razones culturales, por elección artística, por lo que sea. En general, en todo el universo existe el concepto de el alma. No el alma entendida como algo místico, sino la titular alma de la máquina o el espíritu, si lo preferís, que es, digamos, ese no sé qué que da el tener un sustrato biológico para tus pensamientos, que es un poco distinto para cada cerebro creado de forma natural, mediante reproducción, mediante biología. Algo que es distintivo, en teoría, de cada persona y que no puede reproducirse en un cerebro robótico. Ahora bien, en la primera película, lo que se empieza a ver con el tiempo es que esto no es tan verdad. Es que se puede crear un espíritu artificialmente, un alma en la máquina. Y a través de la historia que nos cuentan, se deduce que esto de la identidad quizá está un poco sobrevalorado. Que al fin y al cabo una persona es poco más que un montón de recuerdos y de cosas externas a uno mismo puestas en un cuerpo específico y una cara específica. Pero en un mundo en el que puedes cambiar el cuerpo, puedes cambiar la cara y puedes cambiar esos recuerdos, la identidad no existe como tal, no queda nada de la persona que tú puedas identificar como esa persona y no otra. En la película del 95 hay un par de desgraciados que han sido manipulados, les han borrado las memorias, les han hecho pensar que son otra persona, y según dicen en la película, es algo muy difícil de recuperar. Esas personas van a ser otra persona para siempre, van a vivir con otros recuerdos, no van a ser quienes eran. La identidad no vale nada, somos tan solo un puñado de información que se puede copiar y modificar. Estas son unas conclusiones, quizá un poco deprimentes, que son completamente distintas en la película más moderna, en la americana con actores reales. No os la quiero destripar, pero el resumen básicamente es que hay algo más aparte de la información copiable y pegable. Hay algo realmente intrínseco a cada persona, que le puedes sustituir todo el cuerpo por otro, que le puedes cambiar todas las memorias por otras y sin embargo permanecerá y lo identificará como esa persona y no como otra. Esto nos suena quizá a un concepto un poco más habitual de espíritu o de alma, ¿verdad? Al concepto un poco más místico. Algo reforzado en la película, por cierto, porque los gatos, conocidos animales sobrenaturales, son capaces de detectar el espíritu de una persona, por modificada que esté. Estas son dos formas muy distintas de entender la identidad. Y bueno, supongo que a estas alturas ya habrá varias escuelas de filosofía que las expresen de mejor forma, pero bueno, yo no he estudiado mucha filosofía, pero sí que me he tragado bastante ciencia ficción. ¿Cuál pensáis que está más cerca de la realidad?
Bueno, supongo que eso depende de vuestro sistema de creencias. Si sois gente que cree en algún tipo de Dios, o que tiene algún tipo de religión en general, o que tiene una aproximación mística a las cosas, supongo que pensáis que existe un alma, que es, digamos, el centro, el núcleo de nuestra identidad, un alma supernatural, algo que incluso sobrevivirá cuando nuestro cuerpo se muera. Yo hace tiempo que pienso que es mejor respetar las creencias de los demás, pero esa en particular no la comparto. Y además hace las cosas un poco más aburridas, porque entonces pararíamos aquí el episodio. La identidad existe porque hay un alma inmortal en nosotros con unas características que nos definen, y a ese núcleo lo rodean las cosas un poco más, digamos, externas. Cosas como el partido político al que votamos, la música que nos gusta o el postre centroeuropeo al cual nos parecemos más. La otra opción, claro, es que este alma no exista. Que nuestra identidad, que la forma en cómo nos vemos a nosotros mismos, tened en cuenta que ahora estoy hablando de identidad, no necesariamente de personalidad. Que la forma en la que nos vemos y nos definimos a nosotros mismos es algo creado a partir de una hoja en blanco cuando nacemos, por nuestras experiencias, por nuestras relaciones con la sociedad y con el universo en general. Y asumiendo que tenemos razón en este segundo caso, porque si asumimos que existe el alma inmortal, como dije antes, se nos acaba el episodio aquí, inmediatamente tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué formar una identidad en absoluto? ¿Es necesario tener una identidad? Estas son preguntas profundas, que abarcan cuestiones filosóficas, psicológicas, sociológicas, y me parece que se beneficiarían de un poco de biología. Esto a mucha gente de psicología y de humanidades le pone un poco nervioso, porque históricamente se han sacado algunas conclusiones bastante absurdas aplicando la biología a la personalidad, a la identidad, a la evolución de la mente humana. Pero que se haya hecho mal en el pasado no significa que no pueda ser beneficioso hacerlo bien. Nada en biología tiene sentido si no es desde el punto de vista de la evolución, y nuestro cerebro es algo salido de la biología. Es un mecanismo biológico, y es un mecanismo biológico muy caro, por cierto. Es algo que nos cuesta un 20 o un 25% de la energía que usamos diariamente. Es una inversión muy grande, y tiene, por tanto, que tener una función. Y me diréis, ¿cómo que una función, Nico? ¿Tú has mirado a tu alrededor atentamente? ¿Tú has visto lo que estás haciendo? Estás hablando con un montón de gente a través del tiempo y a través del espacio, gracias a una serie de mecanismos, de sistemas, que se han creado a su vez gracias al conocimiento acumulado de 5000 años. Sin tu cerebro ni tendrías todo eso ni serías capaz de usarlo. Y tenéis razón, tenéis toda la razón del mundo, pero cuando miramos algo desde el punto de vista de la evolución no podemos verlo ahora. Como os dije, el cerebro es una cosa muy cara. En general, el tejido nervioso, las neuronas son cosas caras, y cuando un animal los tiene es por buenas razones. Y esas buenas razones no pueden ser buenas para el grupo, ni pueden ser buenas para los oyentes de un podcast dentro de 1 millón de años. Tienen que ser buenas ahora, y tienen que ser buenas para el portador de esa modificación, para el portador de un cerebro enorme que está consumiendo muchísima energía. Y aunque sean algo bonito y maravilloso, la contemplación filosófica de la belleza y la verdad, la creación de poesía, el preguntarnos quiénes somos, por qué estamos aquí, por qué es el universo tan grande y de dónde salió, todas esas cosas no te consiguen comida. El cerebro tiene que tener una utilidad práctica e inmediata para quien lo aporta. Tú como mono pelado de hace 1 millón de años o de hace 2 o de hace 5, has invertido un montón de energía en crear ese cerebro, en hacerlo crecer, en llenarlo de cosas. Y tiene que darte por tanto un retorno en esa inversión, en forma también de energía efectiva quiero decir, y de forma consistente a través de las generaciones. Es decir, de forma consistente una persona que porte un cerebro mayor tiene que conseguir más comida, o de ser capaz de guardar mejor la que tiene, o de quitársela a los demás, o de evitar los depredadores de forma tan consistente que merezca la pena hacer un hijo con un cerebro enorme en vez de 3 hijos con un cerebro pequeño y que se lo coma uno un tigre y punto. La evolución es un juego de fríos cálculos y por tanto el cerebro tiene que tener un beneficio muy tangible, y si tiene un beneficio muy tangible tiene que tener una función muy tangible. Y si tiene una función muy tangible, todas nuestras estructuras cerebrales, toda la forma en la que pensamos, en la que razonamos, en la que percibimos nuestro mundo, tiene que estar coloreada por esa función. La poesía, el arte, las divagaciones científicas, las crisis existenciales, todo eso son efectos secundarios que nos pueden gustar más o menos. Pero ahora mismo estás en una jungla perdida, en una sabana perdida, y el cerebro tiene que darte un beneficio tan bueno, tan inmediato, tan práctico, que incluso te vas a beneficiar de que tus hijos tengan todavía mayores cerebros y mayores cerebros y mayores cerebros, hasta llegar a un cerebro absolutamente, absurdamente gigantesco,
al equivalente nervioso de la cola del pavo real. Bueno, pues lo cierto es que pese a tanta turra que os estoy dando, no sabemos muy bien por qué existe el cerebro humano, por qué se hizo tan grande. Así que tened en cuenta que, bueno, esto es un episodio de divagaciones de Tranquis, todo lo que digo aquí son divagaciones, pero tened en cuenta que todo lo que voy a decir a partir de ahora son especulaciones puras y duras. Estamos hablando de esto para divertirnos, para pasar un poco el rato, y para no hablar de helechos. Además, otra propiedad que tenemos los humanos es que nos es muy fácil encontrar explicaciones evolutivas que cuadren. Quizá tenemos poco pelo para evitar a los parásitos, o quizá para disipar mejor el calor en la sabana. Y caminamos a dos patas, pues para pillar marisco en aguas poco profundas, o quizá para asomarnos por encima de las hierbas y ver a los depredadores, o quizá para tener las manos libres para poder inventar un día la llave inglesa, eso seguro que no, o para agarrar carne de cadáveres y llevárnosla corriendo. En fin, ya os hacéis una idea. Para cada posible carácter nos podemos inventar 40 explicaciones probables, pero es muy difícil demostrarlas, y el cerebro no es una excepción. Pero una hipótesis bastante popular sobre la evolución del cerebro, y una que tiene aunque sea un poquito de evidencia detrás, es la del llamado cerebro social. La idea es que los animales considerados en general más inteligentes, o aunque sea con capacidades mentales más parecidas a las del ser humano, suelen vivir en grupos sociales grandes, complejos o ambos. Además, hay una tendencia a tener un cerebro más grande proporcionalmente y mayor cantidad de neuronas en animales que tienen grupos sociales más grandes o más complejos. Los primates, por supuesto, chimpancés, gorilas y esas cosas, pero también otros como los cetáceos o los elefantes, que tienen cerebros muy grandes. Según la hipótesis del cerebro social, existir en un grupo social grande y complejo requiere una serie de capacidades mentales bastante avanzadas, cosas que nosotros damos por supuesto, pero que en realidad son bastante difíciles y que quizá no son universales. Para empezar a reconocer otras entidades de tu misma especie y a veces de otras, como entidades, como seres vivos con su propia mente, con sus propias intenciones, requiere ser capaz de comunicarse con ellos, de saber que unos son distintos de los otros y de conocer tu relación con cada uno de ellos. La idea es que cuanto más grande es el grupo, más complejas son las interacciones y más se alargan en el tiempo, es decir, cuando tienes que interactuar repetidamente con bastante gente o bastantes delfines o bastantes elefantes distintos, cuanto mayores son estas cosas, mayor necesidad tienes de un cerebro que pueda ser capaz de mantener todos esos datos y de comunicarse apropiadamente con todos esos miembros de tu especie. En cuanto al beneficio evolutivo, pues obviamente ser parte de un grupo en el que eres apreciado, incluso ser dominante en ese grupo, da muchísimos beneficios reproductivos y evolutivos. Podemos pensar que alguien que nace con unas capacidades cerebrales radicalmente mayores en un grupo grande se puede convertir rápidamente en alguien muy apreciado, en alguien muy dominante, quizá como uno de estos líderes de sectas. Cuando vives en un grupo social, un cerebro grande es muy útil, y no siempre para manipular a los demás. Cuando vives en un grupo grande, tienes acceso a toda la información acumulada de ese grupo. En un grupo de orcas, por ejemplo, te pueden enseñar a cómo cazar focas que se acercan demasiado a la costa, varándote y luego volviendo al mar. Esto es una cosa que hacen algunos grupos de orcas en la Patagonia. Otros miembros mayores de la tribu te pueden decir dónde hay comida, dónde no, cómo evitar un depredador, cómo no. Y si ya tenemos habilidades más avanzadas como herramientas, te pueden enseñar a construir herramientas, a cómo usarlas, a aprovechar lo que ya está construido, a crear una cultura, una sociedad que perdura a través del tiempo. Cuanto más cerebro tienes, más puedes beneficiarte de esa información acumulada y más información puedes transmitir a las futuras generaciones. Y bueno, y si ya introducimos comunicación avanzada, como por ejemplo el lenguaje humano, las necesidades cerebrales y los posibles beneficios se multiplican. Esta viene a ser la hipótesis del cerebro social, y que bueno, como ya os he dicho, es una hipótesis. Y en realidad se basa en correlaciones, sí, los animales que tienen grupos más grandes tienen el cerebro más grande. Pero nos plantea preguntas, ¿qué es lo bonito en ciencia? Que nos plantee preguntas, no siempre respuestas. Nos plantea cosas como es el concepto de identidad universal en mamíferos, en vertebrados, en animales en general. Hay un nivel muy básico de identidad que seguramente existe en bastantes animales, que es la capacidad de reconocer qué partes tuyas son tuyas y qué partes tuyas no son tuyas. Y aún así podemos ver a nuestro alrededor fallos claros de ese tipo de identidad, como por ejemplo gatos que se atacan su propia cola porque piensan que es de repente que es algo raro que se les ha pegado al cuerpo, o gente que sufre una lesión cerebral y de repente deja de considerar su mano como suya, piensa que es de otra persona. Y seguramente haya muchos animales simples que no son conscientes de dónde acaba su cuerpo y dónde empieza el resto del universo. Pero pensemos en habilidades mentales más avanzadas. Pensemos por ejemplo en un tigre
Un animal que no es especialmente tonto, se apaña muy bien en su ambiente, pero no vive en un grupo social grande. ¿Tiene un tigre conciencia de que otras cosas no son necesariamente cosas, sino que son animales como él? A veces cuando ves un documental de naturaleza y ves depredadores, ves que raramente interactúan con sus presas de una forma social en absoluto. Tienen hambre y se las comen, y a veces se las comen vivas, y no sé si son conscientes de que la presa está viva, que tiene, digamos, sus sueños y sus aspiraciones. Parecen no tener ese esquema mental. Un tigre vive rodeado de cosas y algunas se mueven, otras no, y algunas están ricas y otras no, y cuando tiene hambre se come una de las que están ricas y ya está. El tigre no necesita saber que otras cosas son cosas. De hecho, ¿necesita un tigre saber que él mismo es una cosa? Probablemente no. Si el ser humano viviese solo, en la selva, sin nadie, necesitaría empezar a reflexionar sobre quién es. Necesitaría ser consciente de que existe como entidad. Necesitaría saber que el resto de cosas existen como entidad independiente. Pues quizá no, quizás se apañaría muy bien comiendo fruta y viviendo la vida y escapando de los tigres, que tampoco saben que él es una cosa. Es cuando vives en un grupo social cuando realmente tienes que empezar a reconocer a los otros miembros del grupo como seres permanentes a lo largo del tiempo, seres con sus vivencias de la misma forma que tú tienes las tuyas. Y si tienes que reconocerlos a ellos como entidades, tienes que empezar a reconocerte a ti mismo como una entidad en relación a ellos. Tienes que saber quién es mi padre, quién es mi hermana, quién es el miembro dominante de la manada, qué tal me llevo con el miembro dominante de la manada, qué le gusta al miembro dominante de la manada. Si le doy esta fruta, ¿me va a pegar una paliza o va a estar agradecido? ¿Cuál es mi historial con los distintos miembros? Veis que empieza a haber mucha complejidad y empiezas a tener que guardar un montón de información sobre quién es quién y quién eres tú en relación a ellos. Y aquí es donde llegamos al concepto de identidad. Si llevamos esto del cerebro social a sus últimas consecuencias, podemos plantearnos la identidad propia, la idea que tenemos de nosotros mismos, como una extensión de la necesidad de conocer a los demás. Esto ocurre muy a menudo. La evolución no hace más que reutilizar cosas y mecanismos, readaptarlos para hacer otras cosas, y el cerebro no es necesariamente una excepción. Así que si tú tienes que tener en tu mente, digamos, un muñequito de cada uno de los miembros de tu clan, un muñequito al que tú le has puesto etiquetas, diciéndole, este miembro tiene mal humor, este miembro es mi hermana, a este miembro le gustan los plátanos. Esta galería de retratos de miniaturas de muñequitas en tu cabeza es lo que te permite navegar tu grupo social día a día. Pero cuando tienes esto entonces, sería muy beneficioso tener también un muñequito más que te representase a ti mismo y que tenga, al igual que todos los otros muñequitos que usas, un montón de etiquetas que expresen tu papel en la sociedad, tus afiliaciones políticas, tus afinidades y diferencias con el resto de los muñequitos con los que trabajas. Y lo que me gusta más al pensar sobre estas cosas es plantearme que quizá efectivamente la evolución ha reusado el mecanismo y que por tanto tu cerebro no es plenamente consciente de que el muñequito que te representa a ti es completamente tú. Es por esto que podemos hablar con nosotros mismos, que podemos amarnos y odiarnos a nosotros mismos. ¿Os habéis planteado si una vaca puede odiarse a sí misma? Quizá el concepto es completamente ajeno a ella. ¿Cómo se va a odiar o amar a sí misma? Ella es ella. ¿Cómo va a tener un tipo de relación social consigo misma? Y sin embargo parece que los seres humanos actuamos hasta cierto punto como si nosotros mismos fuésemos otra persona, acumulando etiquetitas, describiéndonos y decidiendo qué bien o qué mal nos caemos constantemente. Esta no es una extensión necesariamente natural del cerebro social, ¿vale? Pero es una forma de verlo que me hace cosquillitas en el cerebro. El pensar que quizá la conciencia de uno mismo, la identidad, lo que nosotros pensamos que es nuestro núcleo, no es más que quizá un mecanismo secundario que hemos desarrollado a lo largo de la evolución para poder relacionarnos con grandes grupos. Eso no significa que sea menos real, o que tengamos que renunciar a ello, o que tengamos que tener aquí una crisis existencial, no hace falta, porque en el día a día seguimos siendo como somos. Pero quizás sea una forma de llegar a entender por qué los humanos somos como somos, por qué hemos llegado a donde hemos llegado, y del tipo de cosas que nos diferencian de otros animales, de nuestra quizá podamos llamarla identidad como especie. En fin, esto se está alargando y me parece que estoy farfullando un poco. Todas estas cosas yo las encuentro muy interesantes. Todos estos rollos en la intersección de muchos campos distintos como la biología, la psicología, la filosofía, la sociología. Pero son cosas siempre muy especulativas y también un poco difíciles de expresar al vuelo así como lo estoy haciendo. Así que por ahora dejémoslo aquí.
Si os gustan estos temas, si os interesan, se puede hacer alguna otra divagación, pero tendré que leer un poquito más sobre el tema para no desbarrar tanto. ¿Qué opináis de la identidad? ¿Pensáis que existe algún tipo de núcleo, ya sea biológico, ya sea místico, ya sea sobrenatural, que compone nuestra identidad, que nos hace a nosotros nosotros, que define quién es el piloto de este barco que es nuestro cuerpo? ¿O pensáis que esto de la identidad es un espejismo, tan solo un montón de ideas cambiantes y cambiables, un poco de ropita en el muñeco que usamos para jugar en nuestra cabeza con el resto de la gente que nos rodea, y para saber qué tenemos que hacer, qué no, cuál es nuestra posición social, quiénes son nuestros amigos, quiénes son nuestros enemigos? Pero un muñeco sin el cual, en última instancia, nuestro cuerpo y nuestro cerebro seguirían funcionando perfectamente. Y sobre todo, y lo más importante, ¿qué es lo que ocurre cuando uno ya no se siente como el mismo postre centroeuropeo que era hace unos años? Espero vuestras respuestas. Mientras tanto, para la próxima ocasión, y esta vez sí que sí, seguiremos hablando de algo un poquito más con los pies en la tierra. Los helechos y, si nos da tiempo, quizá hasta los pinos. Hasta entonces pues, y espero que hayáis disfrutado lo que sea